bien, ahora vamos a hablar del resumen. Como ya lo vimos, nosotros podemos escribir tanto un proyecto o podemos escribir un artículo. Bien, y bueno, ya mencionamos que van a tener una estructura similar, pero no del todo. La primera diferencia es el tiempo en el que lo vamos a escribir y la segunda pues son algunas cositas. Por ejemplo, el título ya mencionamos la estructura que debe de llevar para ambos casos. El resumen vamos a comentar en un momento. Es importante mencionar que las palabras claves van a partir desde el título. Desde el título ya vamos a tener palabras clave pues asociadas que vamos a estar manteniendo a lo largo de toda la estructura. También los antecedentes científicos, que como ya vimos pueden ser generales y específicos, van a cambiar un poco. En el caso del proyecto, pues podemos ponerlo como antecedentes así, o podemos ponerlo como marco teórico. En el artículo podemos ponerlo, bueno, no podemos, sino que tenemos que poner los antecedentes dentro de la introducción. Ahora, es importante mencionar que el objetivo se va a escribir dentro del proyecto y dentro del artículo, pues este objetivo va a ser parte de los antecedentes científicos específicos. Ajá. Y si recordamos, pues el objetivo nos va a decir el por qué. Bueno, nos va a decir el para qué. El objetivo nos va a decir el para qué lo estamos haciendo. Bien, ahora pues vamos a centrarnos más en el resumen. Nosotros vamos a escribir un resumen y para esto pues tenemos que preguntarnos vamos a preguntarnos ciertas cosas que van a ayudarnos a tener una correcta redacción. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner qué es lo que se hará. La segunda es el por qué se hará y la tercera será para qué, ¿no? O sea, ¿qué? Vamos a anotarlo. ¿Por qué se hará? ¿Para qué? Y por último tenemos el de cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí vamos a hacer. Bien, ahora, dentro de estas preguntas, pues hay algo importante. La primera es que, como ya lo dijimos, ahí está mal escrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajá. Lo primero que tenemos que observar es que para escribir nuestro proyecto, pues vamos a ocupar los verbos en futuro. Ajá. Entonces, pues este va a ser futuro, porque como ya lo dijimos, este nos va a guiar dentro de nuestro estudio, nos va a decir qué es lo que vamos a estudiar, precisamente esto, qué es lo que vamos a estudiar, por qué, para qué y cómo, y ya, pero no sabemos como tal qué es lo que vamos a obtener de eso, y es lo que vamos a hacer antes de hacer nuestro estudio. Ahora, nosotros tenemos que identificar estas palabras: qué, por qué, para qué y cómo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respondamos a estas preguntas, prácticamente vamos a obtener una redacción adecuada de nuestro proyecto. En este caso, cuando nosotros contestemos el qué será, estamos hablando del tema y el subtema o temática que vamos a hablar. Aquí es muy importante decir que para que estas dos tengan una congruencia o tengan una pues si tengan cierta secuencia, tenemos que usar nexos y conectores, ¿no? No podemos nada más ponerlo así por pedazos porque no va a tener sentido. Cuando hablemos del por qué se hará, pues vamos a estar hablando de la justificación. La justificación es decir, el por qué lo vamos a hacer. El para qué se hará, pues va a ser el objetivo. Y el cómo lo vamos a hacer van a ser el material y los métodos.
En esta parte me gustaría decir que el por qué será, nosotros tenemos que decir por qué. Un ejemplo sería, vamos a estudiar tal enfermedad porque, ¿por qué? Pues porque hemos visto que es muy grave o que deja secuelas muy feas o porque tiene un gran impacto y ahí es donde contestamos el por qué. Esa va a ser la justificación. Ahora, el objetivo es decir, ok, ya sé cuál es el tema que voy a estudiar, cuál es la temática que le voy a estudiar este tema, ya sé el por qué es importante, ¿no? Ya sé el por qué lo voy a hacer, por qué me interesa investigarlo. Pero una vez que yo investigue, ¿cuál es mi objetivo? Es decir, ¿para qué me va a servir estudiar esto y saber por qué, ¿no? Saber esto. Bueno, pues aquí en el objetivo podemos decir, no, pues es que si yo sé que con este tema sucede esto, bueno, pues yo puedo proponer otro tratamiento o yo puedo proponer algún fármaco que me evite que hayan pues secuelas o cosas así. Entonces, pues esto es muy importante mencionarlo. Ahora, el cómo lo vamos a hacer, pues va a ser prácticamente el material y los métodos que vamos a ocupar. Como ya lo había mencionado, como parte del método científico es que nosotros podamos recrear algo, un experimento, ¿no? Entonces, al dar los materiales y los métodos, pues estamos diciendo el cómo otra persona puede comprobar lo que nosotros hicimos, pues para que vean que sí es algo comprobable. Ahora, dentro del artículo, como ya lo habíamos dicho, este es un documento que nosotros escribimos una vez que ya realizamos el estudio, una vez que ya tuvimos los resultados, o bueno, que ya tenemos los resultados. Entonces, vamos a tener las mismas preguntas, pero ahora van a ser en pasado. Y bueno, aquí vamos a poner que es lo mismo, pero va a ser en pasado, ajá. Sin embargo, además de la pregunta, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Además de las preguntas de la 1 a la 4, como ya lo dijimos en pasado, también vamos a decir que van a haber otras 3 preguntas. Y estas son, ¿qué se obtuvo? Otra va a ser, ¿qué se pensó de lo que se obtuvo? ¿Qué se pensó de lo que se obtuvo? Y la última va a ser bueno, no va a ser como tal una pregunta. Bueno, podríamos hacer la pregunta. Bien, ahora, aquí tenemos de la 4, acá está la pregunta 5, la 6 y la 7. Cuando nosotros estamos redactando un artículo, además de contestar estas preguntas, pero ahora en pasado, porque el estudio ya lo hicimos, vamos a tener que poner algo. El que se obtuvo, para empezar, el verbo obtuvo, pensó y cómo se explica. Bueno, esto ya está en pasado, reitero por lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros hablemos de qué se obtuvo, de nuevo, pues vamos a hablar de los resultados. Bueno, de los resultados. Cuando nosotros hablemos de lo que pensó de lo que se obtuvo, ahí es donde vamos a dar nuestra conclusión. Conclusión. Y bueno, aquí la conclusión va a ser a secas. Simplemente lo que se pensó de lo que se obtuvo. La conclusión, si nosotros recordamos, debe de dar respuesta al título. No puse el título. Bueno, la conclusión debe dar respuesta al título directamente. Entonces, aquí algo muy importante es que cuando nosotros estamos realizando un estudio y ya lo terminamos y ya tenemos los resultados, pero resulta que nuestro título de pronto no coincide con lo que obtuvimos, pues es más fácil que nosotros modifiquemos un poco el título para que tenga coherencia y congruencia con nuestros resultados.
Y también porque no vamos a cambiar nada más el estudio solo porque no nos dio. Muchas veces, como ya también lo habíamos comentado, pues es común que nosotros queramos investigar algo y en el proceso pues descubramos otra cosa. Entonces, bien, esa va a ser la conclusión. Y por último tenemos cómo se explica lo que se obtuvo. Entonces aquí pues vamos a hablar de que esta va a ser esto va a ser del cómo se explica lo que se obtuvo o cómo explicamos el por qué obtuvimos esos resultados, pues va a ser la discusión. Aquí algo muy importante es la discusión. Sí, la discusión va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente es hacer un estudio y arrojar los resultados que dé y ya, sino que si no ponemos nosotros la discusión, es como si no aterrizáramos para qué nos sirve y cuál es la utilidad de lo que acabamos de descubrir, de los resultados que acabamos de obtener. Entonces siempre va a ser muy importante argumentarlo bien ahí. Y bueno, ahora bien, ahora esto de los artículos pues lo vamos a estar redactando así cuando hablemos de artículos, pero artículos originales. Y bueno, si nosotros hablamos de artículos originales, vamos a hablar de cuatro, que van a ser el reporte breve, el extenso, va a ser el metaanálisis y va a ser el ensayo, van a ser los ensayos clínicos. Entonces, estos van a ser los artículos originales y va a ser en donde nosotros, si estamos escribiendo alguno de estos cuatro, pues vamos a ocupar las 7 preguntas. Si nosotros vamos a escribir un proyecto, solamente vamos a ocupar estas 4, porque nosotros no sabemos, no conocemos los resultados. Los resultados no los sabemos, sin embargo tenemos una idea y estamos prácticamente escribiendo eso a partir de la idea que nosotros tenemos, de lo que pensamos que podría ser, pero no lo sabemos aún. Entonces, ahora, solamente para complementar, pues no solamente tenemos artículos originales. Voy a borrar esta parte. Bien, ya sabemos que van a ser en pasado y que van a ser 7 preguntas, así que voy a borrar esta parte también. Bien, ahora nosotros también sabemos que si nosotros vamos a hacer investigación, pues podemos hacerlo tanto en el área, sí, con ese, puede ser en el área básica o en el área clínica. Entonces, dependiendo de nosotros, de la parte, bueno, digamos que esto corresponde a donde nosotros estamos haciendo nuestro estudio. Si nos enfocamos al área básica, pues vamos a hablar de procesos a nivel celular y molecular. Entonces digamos que no es algo que podamos aplicar con los pacientes, no es algo clínico. Cuando nosotros hagamos investigación en el área clínica, prácticamente es darle una utilidad a esto que descubrimos o que se descubrió en el área básica a nivel celular y molecular, pero ahora ya lo vamos a hacer con pacientes, pues ya lo vamos a hacer de forma clínica. Entonces, pues aquí hay otros 2 tipos de artículos que van a ser los que van a ser los artículos de revisión. Entonces, si nosotros hablamos de artículos de revisión, pues tenemos que saber que estos van a ser una revisión de varios artículos, de todos los anteriores escritos. Es que pensé que se había detenido. Bueno, va a ser una revisión de todos los artículos anteriores y va a ser como un resumen, ¿no? Va como a compactarlos, por así decirlo. Pero, pues cuando sean artículos de revisión en el área básica, van a ser de revisión. Y estos mismos pueden ser una revisión sistematizada o pueden ser metaanálisis
análisis, o pueden ser metaanálisis en el área clínica. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre la revisión sistematizada y en los metaanálisis? Pues que en los metaanálisis encontramos que va a haber un análisis estadístico. Análisis estadístico de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, bueno, prácticamente esto es distinto porque como ya lo mencioné, es una revisión de otros artículos y pues es una revisión de otros casos. Entonces, bueno, no casos, artículos. Entonces aquí nuestro resumen va a ser distinto porque ya no va a ser el estar haciendo como los originales, el estar haciendo el experimento al mismo tiempo y observarlo y entonces ir capturando la información, ordenarla y bueno, darle la estructura, sino que aquí es más, nosotros no vamos a hacer eso, sino que en el resumen, voy a repetir esto, lo que vamos a hacer es poner nuestros criterios de exclusión, nuestros criterios de inclusión y nuestros criterios de eliminación. ¿Y esto por qué? Bueno, esto ¿por qué lo vamos a poner? Porque es la forma en la que nosotros seleccionamos nuestros artículos. Puede ser que nosotros hayamos puesto ciertas cosas que sí vamos a incluir en nuestro artículo de revisión, otros que quizá no los pusimos, y esto va a ser muy importante porque así, si yo estoy haciendo uno, puedo decir que hay cosas que no va a tener y que no es que sean faltantes, sino que de por sí nunca quise incluirlas y pues es algo válido. Ahora, otra cosa que también debemos de considerar en este tipo de resúmenes, bueno, de estos artículos, es que tenemos que poner... sí, tenemos que poner... Bueno, entraría dentro de los criterios de inclusión poner... Bueno, no sé si corresponde a los criterios de inclusión o sea otra parte, pero es muy importante obtener en qué fuentes nos basamos y de dónde obtuvimos nuestra información. Eso va a ser algo pues bien importante también. Otra cosa que hay que revisar en estos, es escribir el orden. El orden en que vamos a ir abordando pues los diferentes artículos de los que hicimos la revisión, pues tenemos que poner la secuencia en la que los revisamos, porque aquí ya no estamos, pues es lo que se va a hacer, ¿no? Es prácticamente poner el resumen de lo que se va a hacer. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí puedo borrar esto, sí. Pues tenemos otros artículos que también podemos hacer. Escribir y va a ser un artículo de algún caso clínico. Cuando hagamos un artículo de un caso clínico, pues tenemos que recordar primero que esto no va a ser tan original, porque además solamente lo vamos a hacer con un paciente y pues hay muchos habitantes en el planeta como para decir que solamente uno, pues se puede aplicar para varias personas. Sin embargo, los casos clínicos nos van a servir para diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos artículos sobre casos clínicos, pues vemos que hubo diferentes métodos de diagnóstico, tanto clínico como de imagen, como de laboratorio, de gabinete. Y bueno, todo esto digamos que nos orientó y podemos encontrar la utilidad, ¿no? Y bueno, también hablando de tratamiento, pues hay diferentes. En este caso va a ser muy importante que nosotros argumentemos, ¿no? Argumentemos tanto por qué ocupamos el método diagnóstico o por qué pensamos que ese sería el más adecuado para encontrar, para confirmar el diagnóstico que tuvimos, el diagnóstico clínico o la sospecha clínica. Y pues igual el tratamiento, ¿no? Ver por qué elegimos el fármaco, cuál es el mecanismo de acción, por lo que pensamos que sería más útil.
Y bueno, tanto en el momento en que leamos este tipo de artículos como en el momento en el que escribamos este tipo de artículos, pues va a ser bien importante el resumen, porque es de lo que estamos hablando. En el resumen prácticamente aquí va a ser muy corto y pues vamos a abordar las características del paciente, cómo es que se presenta, los signos vitales y todo esto, y algunas características especiales, por lo que yo estoy haciendo como que esta revisión del caso clínico. Entonces pues va a ser muy importante eso. Y bueno, me parece que no tengo nada más que agregar sobre el resumen.